Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, yo, la alumna Sara Antonella García Bustamante, voy a exponerles sobre el Tahuantinsuyo. Curso Ciencias Sociales y soy la alumna de primer grado de secundaria. Para la nobleza incaica, el centro de mayor poder fue la capital, el Cusco, que está entre los ríos Guatanay y Putumayo. Según las crónicas, su nombre significa el ombligo del mundo. Fue desde este valle donde se asentarían e iniciarían toda su expansión por el territorio andino, que iban estableciendo centros administrativos, dando así lugar al periodo que hoy en día es conocido como el Horizonte Tardío. El nombre Tahuantinsuyo tiene el significado de las 4 regiones del sol. Durante el gobierno del abuelo Huayna Cápac, que es el Inca Pachacútec, el territorio que iba conquistando fue dividido en unos 4 suyos: Chinchaysuyo, Collasuyo, Contisuyo y Antisuyo. Ubicación: los países eran Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Ellos formaban parte del imperio llamado el Tahuantinsuyo, que lograría esta máxima expansión durante el gobierno del Inca Huayna Cápac y tuvo como límites en el norte el río Ancasmayo, que es en Pasto, que se ubica en el país de Colombia. En el sur sería el río Maule, que es en Chile. En el este la Ceja de la Selva. En el sudeste Tucumán, que es en Argentina. Y en el oeste el Océano Pacífico. Aquí, como pueden ver, aquí se ubican los 4 suyos en el mapa, que se puede ver al Chinchaysuyo, el Collasuyo, el Contisuyo y el Antisuyo. ¿Cuáles fueron sus orígenes? Los orígenes del Tahuantinsuyo se han dividido por 2 mitos. El número 1 sería el mito de los hermanos Ayar, que cuenta la leyenda que de una cueva del monte del Tampotoco salieron 4 hermanos y sus esposas, Ayarmanco, Mama y la Mama Oclo, Ayarcachi y Mama Cora, Ayar Uchu y Mama Raura, y Ayar Auca y Mama Huaco. Fueron hacia los 4 hermanos formando los 10 ayllus, que serían las 10 familias. Y a medida que crecían los ayllus, vieron que llegaba la escasez de alimentos, ya que las inundaciones dejaron las tierras infértiles. Los hermanos decidieron buscar una tierra fértil, y en el transcurso que se dirigían hacia el sur, uno de los hermanos, que era Ayalcachi, demostraba superioridad a los demás hermanos al poseer una honda de oro. Donde fue encerrado, encontraron un ídolo de piedra, aquí, y cuando Ayaruchu estaba sentado en él, estaba petrificado. El sol lo llamó Intacacha. Tenía peleas entre hermanos, y al ver que no podían derrotar a Ayarcachi sintieron envidia y decidieron a deshacerse de él, ya que era un peligro para ellos. Le tendieron una trampa mandándole comida a la cueva de Pacarina. Ayarcachi fue encerrado por sus propios hermanos con una gran roca. Ya aliviados, los hermanos continuaron con su búsqueda y en el camino se toparon con un pueblo que habitaba en ese cerro Huanacaure. Los lugareños adoraban una estatua de piedra. Ayarhuaca no puso mucha importancia y quiso continuar con su camino. Encima fue convertido en una estatua de piedra y se convirtió en parte de la escultura de piedra. Ayarmanco y Ayarauca continuaron el viaje, lamentando la pérdida de sus 2 hermanos. Pero
convicción al de encontrar esas ansias tierras de sus hermanos, a pesar de las pérdidas y un viaje de muchos años. El único sobreviviente de los hermanos fue Ayar Manco, que logró llegar a las tierras fértiles. Luego hundió el bastón de oro que le regaló el dios Inti, que sería el dios del sol, en la ciudad de Cusco, y en el cual más tarde se convertiría en el imperio de los incas. El segundo mito sería conocido como el de Manco Cápac y Mama Ocllo, que la leyenda dice que el dios Inti, o sea, el dios sol, hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo, para darles el compromiso de establecer un avance humano. Para apoyarlos les dio un cetro de oro y les pidió que se establecieran en el lugar donde el cetro se hundiría sin esfuerzo. Manco Cápac y Mama Ocllo anduvieron durante bastante tiempo buscando esa tierra garantizada, hasta que un día, al aterrizar al pie del cerro Huancaure y poner sus pies en el cetro, este se hundió de inmediato, y así fue como se hizo el imperio de Tahuantinsuyo. La dinastía. La dinastía era Urín-Cusco y Anán-Cusco. Los incas del Urín-Cusco eran Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca. Los de Anán Cusco es Yaguar Huaca, Huiracocha, Pachacútec, Amaru Yupanqui, Túpac Yupanqui, Huayna Cápac, el Huáscar y Atahualpa. Manco Cápac y Sinchi Roca pertenecían al periodo legendario, o también conocido como el periodo tribal, que se establecieron en el Valle del Cusco junto a otras tribus procedentes del altiplano. Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguar Huaca y Huiracocha están en el periodo estados confederados, que se confederaron con otras tribus del Cusco y formaron un reino, coincide con el intermedio tardío. Pachacútec, Amaru Yupanqui, Túpac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa pertenecían al periodo imperial, que se inicia la expansión militar a partir de la victoria sobre los chancas con el Inca Pachacútec. Los incas principales. Las obras de el Inca Pachacútec. Inició las primeras conquistas luego de derrotar a los chancas. Posteriormente continuó con la meseta del Collao. Reconstruyó el Cusco, sobre todo el templo Coricancha. Movilizó las poblaciones. Oficinó el culto al sol. Estableció la mita, que era el sistema del trabajo. Obras del Inca Túpac Yupanqui. Por el norte conquistó los cajamarcas, los chachapoyas, al reino Chimú y fundió la ciudad de Tumipampa. Organizó una expedición marítima que lo habría llevado a lejanas islas del Océano Pacífico. Por el este conquistó las cejas de la selva y por el sur conquistó hasta Tucumán, que es Argentina, y el río Maule, que es en Chile. Las obras del Inca Huayna Cápac. Culminó la expansión incaica al llegar hasta el río Ancasmayo, en Pasto, que se ubica en Colombia. Tuvo que enfrentar numerosas sublevaciones de las poblaciones sometidas. La dimensión política. El Inca era la cabeza de un gobierno teocrático y espótico, que era considerado como el hijo del dios Sol. Encabezaba la lista de la élite cusqueña debido a que era un ser sagrado. Su traslado se hacía dentro de un ritual de desplazamiento, aunque la gente empleaba el camino, quitando las pajas y barriendo el suelo por donde pasaría. Tras este grupo de gente venían otros grupos cantando y bailando, que antecedía a quienes iban con armas y objetos de oro y plata. Aparecía el Inca, que era trasladado en andas sobre un asiento denominado la tiana. Finalmente, luego el Inca, la columna se repetía exactamente al revés, aislando así a este de cualquier contacto con el mundo común. Él era considerado el señor de la tierra y ordenador del mundo, así convertiría en sagrado todo objeto que entraba en contacto con él. El título de Zapa Inca reforzaba la idea de que era el único señor existente sobre el mundo.
una suerte de modelo o arquetipo. Los pobladores creían que el Inca era un generoso divulgador o donador de productos alimenticios necesarios para la economía andina, tales como el maíz y la coca. La organización política. El Auqui. Los españoles creyeron que existía un solo Inca en el poder. Pensaron que como Europa había un príncipe heredero llamado Huanqui que debía gobernar el Tahuantinsuyo, después de la muerte del Inca reinante, quien generalmente era el hijo mayor. Pero aquí no funcionó el criterio de que el hijo mayor se convertiría en el Inca. Solo lo hacía aquel que demostraba habilidad para gobernar. Las crónicas estaban llenas de casos en los que huaquis jamás llegaban al poder y en que otros hijos del Inca terminaban asumiendo el mando. Para poder finalizarlo con las funciones del gobierno se constituyó el correinado, que servía para que Huaqui conociera las labores del gobierno y también para poder determinar si el candidato es elegido para ser el apto suceder a su padre. Tahuantinsuyo Camachi era el consejo imperial. Su sede era en la ciudad del Cusco y su misión era asesorar al Inca en asuntos del gobierno. Estaba integrado por 4 apocunas, representan cada uno de los suyos, llamado también Susuyuku Apu. La organización política. Apunchi. El halcón era gobernador o virrey de una provincia, generalmente era un familiar del Inca, y tenía funciones militares, económicas, administrativas, civiles y penales. Su función principal era mantener el orden dentro de su jurisdicción. Bajo su mando estaba el Chachacamayo. Tucoy Ricut. Se traduce como el que todo lo ve. Es el inspector, el veedor, el visitador imperial. Cada año visitaba los lugares bajo su jurisdicción para recoger el tributo de casar a las parejas, ejercer como juez criminal y visitar las obras públicas y supervisar las labores de los curacas, a quienes podrían castigar si no cumplían sus funciones. Curaca. Eran los jefes de los ayllus. Existieron desde hace mucho antes de la época de los incas en el Cusco. Los mismos incas fueron, ante su expansión, únicamente curacas del Cusco. Con la expansión de los incas sobre las diferentes ayllus, el poder de los curacas se mantuvo casi sin variaciones y siguieron elegidos entre los miembros de los ayllus. Los incas sabían que de las formas de mantener su poder era respetando las autoridades locales. Los curacas, además de organizar las tareas propias del ayllu, constituyeron el vínculo que unía al ayllu con el poder cusqueño. La organización administrativa. Los chasquis. El Tahuantinsuyo contó con un eficaz sistema de mensajeros, encargados de transmitir los mensajes del gobierno a través de todo su territorio. Estos eran los chaquis. Apenas recibían un nuevo mensaje, los chasquis iniciaban su veloz carrera hasta el siguiente puesto, donde transmitía al siguiente mensajero. Organización decimal. Para mantener un mejor control de la población de los ayllus, utilizaron el sistema decimal. Estuvo destinado, y posiblemente, a crear escalas de control desde un familiar nuclear. Sus fines pudieron ser administrativos, militares o tributarios. Se le dio una jerarquización según el número de familias que se agrupaban. Los quipus fue un instrumento de contabilidad utilizado para la administración del Estado incaico. En ellos se guardaba información respecto a la cantidad de productos almacenados en las colcas, la población de los ayllus, de soldados de los ejércitos, de pobladores obligados a realizar la mita para el Estado, etc. Se confirmaba por un sistema de cuerdas, una cuerda principal de la cual se derivaban muchas cuerdas secundarias. Estas últimas eran diversos de color, tamaño, grosor y cada cierto espacio se colocaban los nudos. Gracias.